sea que trae alguna interferencia en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es lo que más Jesús valoraba? La comunión con el Padre. El pecado trae interferencia entre esa comunión. Y es solamente Jesús, la persona que puede restaurar esa relación. Tal vez tú escuchas esta noche y tú sientes la culpabilidad del pecado y quieres regresar a Dios. Cristo perdona y su sangre es suficiente para lavar esa mancha y su poder es suficiente para restaurar tu corazón y la relación entre tú y el Padre. Pero tienes que venir a Él. Tienes que venir a Él. Dice el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. La palabra nos enseña que Dios no manda un ángel. Dios no manda a un mensajero. Dios viene Él mismo. Él se hizo hombre para hacer lo que es imposible, hacer lo que era imposible con el hombre, para traernos salvación. Y esa palabra, ese nombre Emmanuel todavía sirve para el día de hoy. Dios con nosotros, Dios con nosotros. No importa cuál sea la oscuridad que tú estás enfrentando, no importa cuáles sean los problemas que tú estás sintiendo, no importa los sentimientos en tu corazón, no importa lo que ha pasado en el pasado, Dios con nosotros. No importa cómo esté cambiando el mundo, no importa que haya rumores de guerra, que haya pestilencias, Dios con nosotros. Él está con su pueblo. Y Él no duerme, hermanos. Él nos aguanta, Él nos levanta. Él nos da vida. Pero el problema, hermanos, es cuando empezamos a ver las tormentas, cuando empezamos a ver los problemas y quitamos la mirada de Dios, quitamos la mirada de Jesús. El problema del cristianismo de hoy es que ha perdido el enfoque en Jesús, cuál es la cabeza. Igual en nuestras vidas personales, en nuestra relación personal con Dios, cuando empezamos a poner la mirada en otra cosa, no importa lo que esté pasando, tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. El libro de Hebreos dice esto. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esas nubes de testigos? Las personas que vinieron anterior de nosotros. Las personas que pusieron su fe en Dios en el Viejo Testamento. Las personas, los cristianos que han venido antes de nosotros, que fueron fieles a Dios. Esas personas que vemos en la genealogía de Jesús también. Debemos de ver al pasado, a las personas que pasaron las dificultades y cómo Dios estaba con ellos.
Por eso es importante nosotros conocer la palabra. Por eso es que el Espíritu Santo guarda estos acontecimientos en el Viejo Testamento para que nosotros podamos ver y ser instruidos, que Dios le suplió las necesidades de Israel aún en el desierto, aún donde no había comida, Dios le dio pan del cielo, aún donde no había agua, Dios le dio agua de la peña de Oreb, de la roca. Y dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que corremos la carrera? Primeramente, tenemos que despojarnos de los pesos. ¿Cuáles son los pesos que nosotros, las pesas que llevamos en nuestras vidas? Es las cosas materiales que nos da temor perder. Vemos que Jesús, cuando fue a la cruz, dice la palabra que él estaba viendo el gozo que estaba por delante. No estaba viendo el sufrimiento de la cruz, no estaba viendo que iba a ser herido, no estaba viendo que iba a ser rechazado, que iba a ser escupido. Él estaba viendo al resultado, que iba a venir a resucitar al tercer día. Estaba viendo nuestra salvación. Él estaba viendo nuestra restauración a Dios. Y es el mismo tipo de visión que tenemos que llevar nosotros. Aún en nuestros problemas, no veamos los problemas, veamos la salvación de Dios. Veamos cómo estamos siendo cambiados, cómo Dios va a usar esa prueba para moldearnos y para hacernos más a la imagen de Jesús. Hermanos, hay un valor eterno mayor que Dios nos haga más a la imagen de Jesús, que nosotros evitemos algún dolor en nuestras vidas. Nosotros tenemos un temor del sufrimiento, y claramente porque a nadie le gusta sufrir. Pero no es porque queremos sufrir, sino es que, ¿por qué es que Dios lo permite? ¿Por qué es que Dios ha permitido que pase esto en mi vida? No es para destruirnos, sino es para que nuestro enfoque sea Él. Y seamos moldeados. Y podamos, hermano, ver la perspectiva eterna. Tenemos que ver la perspectiva eterna, la visión de Dios, cómo es que Dios vea las cosas. Y aquí nos enseña, Jesús no estaba viendo el sufrimiento, Él estaba viendo lo que iba a venir por delante, lo que iba a venir después. Él estaba viendo la iglesia de Dios, un pueblo hecho de todas linajes de la tierra, de todas culturas, de todas naciones, siendo unidos por Jesús, un cuerpo, salvos, redimidos, glorificando a Dios por la obra que he hecho. Eso era lo que Jesús estaba viendo.
Igual una mujer sufre los dolores de parto. Pero cuando ve al niño, como había dicho Jesús, se olvida de ese dolor. Cuando veamos el resultado de lo que Dios está haciendo. Y aún en estos tiempos, hermanos, Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control, aun que estemos viendo las cosas que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. La semana anterior vimos que un hombre bajo la influencia de Satanás abrió y abrió fuego en una iglesia pequeña en Texas. Y vemos, hermanos, que este tipo de eventos se ha hecho más y más frecuente. Estamos cerca de la venida de Jesús. Pero no podemos dejar, hermanos, que el temor tome posesión de nuestros corazones, pero que veamos la visión eterna. Dios está en control y es nuestro tiempo para brillar como la luz de Jesús en esta oscuridad y ser testigos que sí hay un Dios que está con nosotros, que nuestro Dios no nos ha abandonado, que nuestro Dios está aquí, está listo para salvar, está listo para liberar, está listo para traer su salvación a toda persona que la desee. No es tiempo de tirar la toalla. Es tiempo, hermanos, de dejar ir esas cosas que tienen peso en nuestras vidas. Y el pecado que nos asedia, dice la palabra. Esos pesos y ese pecado que no nos permite correr como debemos de correr. Nos atrasa. Nos causa que nos desviemos. Nos limita. Una persona que lleva un peso, que se hace una carrera, se mete una carrera y lleva en sí con un televisor, imagínense cuánto, con ese peso de ese televisor, cuánta distancia va a abarcar. Antes que se canse, antes que tenga que decir, bueno, no puedo. Tenemos que examinarnos. Dice el versículo 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Vemos que, hermanos, igual como Dios le habló a José, Dios sigue hablando aún hoy. Nos habla por su palabra. Vemos aquí que como José le habló en los sueños. A veces Dios nos habla en los sueños. Al mismo Pablo leemos en el libro de Hechos que soñó que un hombre le estaba invitando a ir para que les ayude. Y él sintió que era Dios dejándole saber que tenía que entrar a otro territorio para predicar el evangelio. Y a veces también nos habla por circunstancias. Hay algo que Dios nos está diciendo por todas estas cosas, por todas estas señales que estamos viendo. Es que estamos en necesidad de Él. Este mundo, hermanos, no es nuestro hogar. Si tú eres cristiano, este mundo no es tu residencia permanente. Tú puedes tener un pasaporte que dice ciudadano de los Estados Unidos o cualquier otro